Mis amados hermanos, no sé si ustedes han escuchado personas decir, yo no tengo nada de qué arrepentirme, o no me arrepiento de nada, o no hay que arrepentirse de las cosas. Eso era lo que quería hacer justo en ese momento. A las personas les cuesta arrepentirse y darse cuenta de sus errores y sus fallas. Y incluso a veces a nosotros nos cuesta reconocer nuestros errores cuando nos hemos equivocado. Es nuestro orgullo, es nuestra arrogancia la que constantemente brilla cuando tenemos algo que hemos hecho mal. Y esto es totalmente cierto, no solo en nuestra vida o nuestra vida normal, sino en nuestra relación con Dios. Hoy veremos una actitud totalmente diferente con respecto al tema del arrepentimiento a la luz de este pasaje. Y para poder abordarlo con mayor claridad necesitamos colocar este pasaje en su justo contexto. Recordemos que la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios fue escrita tiempo después de la primera y al parecer entre las dos cartas hubo una carta que es la carta perdida y que se conoce como la severa. La intención de Pablo, después de haber viajado por Éfeso y por Troas hacia la región de Asia Menor, y la intención de él era encontrarse con Tito, al que había enviado con esta carta severa para llamar la atención de la iglesia por algunas situaciones que se habían enfrentado. Y después de esta carta les envía lo que nosotros conocemos como segunda a los Corintios. La idea entonces de Pablo era enviarles esta carta para consolarlos antes de ir nuevamente a ellos. Pablo funda la iglesia, les está enseñando, los deja y luego los hermanos le comunican algunas dificultades, lo que produce que él escriba la primera carta. Al parecer él va en otra ocasión y les enseña y comparte con ellos y ahí tiene una serie de dificultades con la iglesia. Y esto nos enseña algo de paso, mis amados hermanos. La vida de la iglesia no es una vida fácil. La vida en comunidad no es sencilla. Pero eso no debe separarnos, mis amados hermanos. Y eso es lo que motiva a Pablo a llamar severamente la atención a la iglesia en Corintio y a corregir aquellas cosas en las que ellos estaban fallando. Y fue una carta dura. Tanto es así que dice el apóstol en esta porción de la escritura que los entristeció. Y esto, aunque fue duro para ellos, no le pesó a él, porque sabía que esto iba a producir un resultado en la vida de los creyentes. Así que, aunque él lamentaba y en algún momento sintió el dolor de haber escrito, más lamentaba la distancia que tenía de los hermanos. Por eso, y con la intención de pronto no lastimarlos, sino decirles cosas que de pronto los fuera a herir, envió a Tito con la carta. Y pasaron varios meses antes de que pudiera conocer la respuesta. Creo que debió haber sido un momento muy angustiante y muy preocupante para Pablo todo el tiempo en el que estuvo esperando la respuesta. Y en algún momento, precisamente en sus viajes, el temor era no encontrarse con Tito, porque mientras Pablo estaba en un lugar, Tito estaba en otro, así que podrían cruzarse y Pablo no tendría noticias de lo que había pasado con la iglesia en Corinto. Así que él está angustiado, pero tan pronto llega Tito y escucha la respuesta de la iglesia, su corazón se gozó, no solamente por la respuesta de la iglesia a la carta, sino por la misma respuesta de Tito. Dice la palabra del Señor que Tito estaba muy contento, estaba muy alegre, su corazón se confortó. Dice la palabra del Señor, versículo 14, pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo hemos hablado en verdad, también nuestro gloriar con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es más abundante. Así que la carta había cumplido su efecto. Y esto produjo que Pablo les enviara esta segunda carta ahora. Lo que nosotros tenemos como la segunda carta. Y la intención de Pablo en esta porción es guiar y continuar formando a la iglesia. Enseñarla. En el capítulo 6, después de amonestar a los corintios para que busquen la justicia, la pureza y la santidad, Pablo ahora reanuda esa expresión de amor y de preocupación que tenía por ellos. Y en los versículos del 11 al 13 les dice a sus lectores que él no les ha retirado su afecto. Yo creo que la preocupación de la iglesia en Corintio cuando llegó Tito debió haber sido muy grande. Pero Pablo les quiere hacer saber que no es que él no los ame,
Al contrario, Él los sigue amando, le reitera su afecto y espera incluso de ellos esa reciprocidad, que ellos hubieran hecho lo mismo. Y concluye pidiéndoles que abrieran sus corazones, como lo encontramos nosotros en los versos 14 hasta el 7:1. Y en el versículo, en el capítulo 6 hasta el versículo 13, perdón. Pero en los versículos 14 al 17 les señala lo que ellos deben ser como iglesia. Y por eso les dice que no se unan en yugo desigual, señalándoles su identidad particular. El capítulo 7, en el versículo 12, empieza a hablar acerca del regocijo, y en la parte central del capítulo encontramos lo que yo considero el aspecto central del pasaje, y el cual nos lleva a considerar el tema del día de hoy, el arrepentimiento según Dios. El arrepentimiento según Dios. Y el objetivo de Pablo era explicar qué es el arrepentimiento según Dios y el resultado de este en la vida de los creyentes. Que de paso se vuelve nuestro objetivo, explicar qué es el arrepentimiento según Dios y el resultado de nuestras vidas cuando somos confrontados con el pecado. ¿Cuál es el resultado del arrepentimiento en nuestras vidas? ¿Y qué es el arrepentimiento según Dios? Es lo que vamos a estar considerando en esta mañana. Y lo primero que debemos considerar lo encontramos nosotros en los versículos del 2 al 4, que es la preocupación de Pablo por la iglesia. La preocupación de Pablo por la iglesia. Acompáñeme nuevamente al capítulo 7, el versículo 2. Segunda a los Corintios, capítulo 7, versículo 2. Pablo inicia de esta manera: admitidnos. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Con mucha franqueza tengo con vosotros y mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación y sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Pablo habla acerca de la actitud que ha tenido para con la iglesia, distante y entre ellos. Y Pablo les dice: miren cómo ha sido mi comportamiento. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Que mi actitud ha sido la correcta con ustedes. Esta ha sido la actitud con la que ha demostrado inclusive su amor por la iglesia, que está dispuesto aún a morir por ella si fuera necesario. Y ahí le dice, de ahí que en el versículo 3 diga esto: no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Así que Pablo les manifiesta, y con franqueza, porque los conoce, el profundo amor que tiene por ellos. Tanto es así que aún en medio de sus dificultades, él se goza y es consolado por ver la iglesia y por saber lo que Dios está haciendo en medio de la iglesia. Por eso les dice: admitidnos, hagan un lugar en su corazón y déjenos entrar. Por eso no nos hemos comportado de manera equivocada, no hemos dañado a nadie, no le hemos hecho ningún mal a nadie, no le hemos arruinado la vida a nadie. Tenemos una preocupación por ustedes. Y la intención de Pablo en esta porción, al repetir el pronombre nadie en todas estas afirmaciones, es que él quiere quedar libre de todas las alegaciones, de todas las acusaciones. Al parecer, la situación que se había presentado en Corintio cuando él fue, es que un líder o un grupo de personas dentro de la comunidad se le habían opuesto de manera que le estaban generando incomodidad al apóstol. Y les señala su error y no aceptaban su apostolado. Y dice un autor: esas declaraciones negativas pueden y deben entenderse a la luz de su ruego a los corintios de que hagan un lugar en sus corazones. O sea, Pablo les está diciendo: miren cómo yo los amo. Esa es mi preocupación por ustedes. Y como pastor, a veces el pastor tiene que ser duro como habla a la iglesia, para que la iglesia aprenda y entienda. Es su preocupación para que ellos sean formados, entendiendo que tienen una responsabilidad delante de Dios. Y en el versículo 3 lo que les está diciendo es: no se sienta mal, no lo digo para condenarlos, al contrario, ni los culpo ni los critico. Ustedes están en mi corazón, los amo profundamente. Por ustedes estaría dispuesto a vivir y aún a morir. Los amo tanto que no quiero separarme de ustedes, ni en la vida ni en la muerte, es lo que les está diciendo.
Esto es algo que Pablo hacía no solamente con la iglesia en Corintio, sino con todas las iglesias. Pablo tenía una preocupación por todos los lugares y por todos los hermanos a los que conocía. Y él quiere y los considera un tesoro. Es como si estuviera diciendo, los queremos tanto que nos preocupa su bienestar en todas las áreas. Es lo que Pablo les está diciendo. Y él empieza a mencionar todas las veces que ha pasado por dificultades. Pero aún en medio de todo eso, él está dispuesto a sufrirlo por causa de Cristo. Por eso creo que la expresión amores son acciones y no buenas razones es válida dentro de lo que Pablo quiere transmitirles aquí. Su comportamiento, su actuar para con la iglesia ha sido buscando su bienestar. Y no solamente eso, sino que dice en el versículo 4 toda la confianza que les tiene. Versículo 4, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Tiene una confianza grande en la iglesia. Y él dice, me siento orgulloso de ustedes. Y eso me anima en medio de las dificultades. Recordemos, y como lo señala la palabra de Dios en el libro de Hechos, cuántas veces el apóstol no estuvo en situaciones que incluyeron el peligro sobre su vida. Pero ¿por qué pudo soportar todo eso? Por la obra que Dios estaba haciendo en medio de las iglesias. Por lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos. Y creo que si miramos, una de las iglesias que más dificultades le produjo al apóstol fue la iglesia de Corinto. Pero allí está, dispuesto a seguir amando a esta iglesia y sintiendo gozo por ellos. Siento orgullo como lo puede sentir un padre por su hijo, por el mutuo amor que los une. Ese es Pablo hablando acerca de su preocupación por la iglesia. Pero esto lo lleva a considerar no solamente eso, sino las razones de su gloria, consuelo y gozo en medio de todas sus dificultades, y que es nuestro segundo punto. La razón de su gloria, consuelo y gozo en medio de todas sus dificultades. Versículos 5 al 12. Dice, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos y de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con la que había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis de nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Y qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Pablo empieza a señalar entonces las razones de su consuelo, de su gozo, de la alegría que tiene, de la gloria que puede experimentar en medio de la iglesia. Él experimentó dificultades en Macedonia, dice el versículo 5. No tuvieron descanso. Los enemigos los seguían, aún sus propios temores. En algún momento, en algunas de sus cartas dice, teníamos temor aún de perder la vida. Y Pablo empieza a retomar algún tema que había anunciado desde unos versículos anteriores, pero la intención es poder señalar a la iglesia la preocupación que tenía por ella porque se habían desviado de la obediencia al Señor. Esa es su preocupación. Y en el versículo 6 y 7, en medio de esta situación, Dios obra de una manera maravillosa. Y mira la forma en cómo obra Dios. ¿Cómo le da consuelo Dios a Pablo? Versículo 6. Pero Dios que consuela a los humildes nos consoló ¿cómo? Con la venida de Tito. O sea, la llegada de este hermano en la fe, de Tito, con la respuesta de la iglesia, fue lo que consoló al apóstol.
El mismo Tito había sido inclusive consolado por los corintios por su cambio. Y yo creo que Pablo, de la misma manera en que uno suele hacer como pastor con otras personas, cuando uno tiene una carga por la iglesia y una preocupación por los hermanos, uno la comparte con otras personas. Así que muy seguramente Tito compartía la misma preocupación y la misma carga por la iglesia en Corinto. Pero ¿cómo los consoló? Trayendo a Tito y dando ánimo por medio de él. Tito traía noticias, él les habló del anhelo y de la profunda tristeza y del resultado de lo que había ocurrido con la iglesia en Corinto. Así que esto produjo alegría, y hay una razón para alegría, versículo 8 al versículo 10. Esa carta que al principio fue dura, que él les había enviado, que él mismo había lamentado, tuvo un efecto positivo en la vida de los hermanos de Corinto, a pesar de la tristeza que pudo haberles producido. Como lo hemos señalado, la carta tenía una intención clara, era corregir algunas cosas que estaban mal. Y no, tristemente no tenemos la carta para saber exactamente las palabras de Pablo, pero sí podemos saber el efecto que tuvo en la iglesia y el resultado positivo que tuvo. El cambio de conducta, el cambio de comportamiento, el cambio de actitud, que mis amados hermanos, es lo que debe ocurrir cada vez que nosotros somos confrontados con nuestra condición, escuchando la palabra de Dios. Mis amados hermanos, creo que no hay nada más frustrante para una persona que enseña la Escritura que no ver un cambio en la vida de las personas, que no haya una transformación. Y uno empieza a cuestionarse qué estoy haciendo mal. Creo que Pablo pudo haberse sentido de esa manera, sintiendo que sus palabras no estaban llegando a cumplir el efecto. Y uno entiende como pastor, y uno entiende que su llamado es enseñar la palabra y que Dios es el quien hace la obra. Pero uno en ocasiones se pregunta, ¿qué estoy haciendo mal? ¿O qué me falta por hacer? Creo que esa misma situación enfrentó el mismo apóstol cuando envió esa carta. Y su temor y su preocupación era saber cuál iba a ser el resultado en medio de los hermanos. Pero allí está confiando en el Señor. Y Pablo tiene la intención de poder corregir aspectos que en ocasiones nosotros no consideramos. Si era pecado lo que estaba en la iglesia, el arrepentimiento según Dios va a producir que ellos consideren esto muy seriamente. Porque los placeres del pecado son momentáneos. Y la recompensa que produce momentáneamente al final es tristeza y destrucción que lleva a muerte. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor en Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es la muerte. Pero cuando hay corrección, cuando se produce arrepentimiento, cuando hay perdón, cuando ese dolor causado por la disciplina da un resultado en la vida de las personas, el gozo que se da es duradero. Y creo que el mejor ejemplo para ello lo encontramos nosotros en el Salmo capítulo 51, el versículo 17. Acompáñenme allí. El salmista experimentó esta sensación. Pero miren lo que produce la tristeza según Dios. Versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. El salmista reconoce su condición delante de Dios y cómo la disciplina y cómo el duro trato del Señor le sirvió para volverse a Él y cómo le permite ahora reconocerle. De modo que ahora el apóstol también se alegra, no por la tristeza que en ese momento pudieron haber sentido los hermanos en Corintio, sino por la respuesta de esa tristeza. Versículo 9, dice la palabra del Señor: ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Yo no sé si usted lo puede ver, pero el apóstol tiene la intención de mostrarnos cómo Dios obra en nuestras vidas en ocasiones. Ayer hablábamos en el tiempo de PAM de los sábados. Nosotros nos reunimos con los pastores y con algunos líderes los primeros sábados de cada mes para estudiar, y hablamos acerca de que hay motivadores equivocados para la vida de una persona. Uno puede ser motivado por la culpa para cambiar, por el orgullo, por el egoísmo o por el temor. Pero no hay nada más
grande para producir el cambio en nuestras vidas, que Dios produzca en nosotros una tristeza por causa del pecado. Porque solamente esa tristeza y el dolor que el pecado produce en nuestras vidas cuando Dios nos confronta con nuestra condición es lo que va a producir un cambio real en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que Pablo habla aquí acerca del arrepentimiento? Esa tristeza que les produjo arrepentimiento. Eso es lo que Pablo ahora puede disfrutar cuando escucha las noticias de Tito llegando y ver cómo reaccionaron los hermanos de manera positiva a esa carta. Hay gozo, porque ocurrió el cambio en la vida de ellos, un arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es cambiar de conducta, es volverse a Dios a través de pedir perdón. Es un cambio de actitud o de propósito en la vida con respecto a cierta acción o conducta del pasado o algo que se pretendía hacer. Es sentir contrición o pesar, dolor por algo que se ha hecho o algo que se ha dejado de hacer. Por eso la palabra que implica arrepentimiento significa cambiar la manera de pensar. Es una transformación que ocurre en la mente. Un cambio en la manera de pensar, en la actitud, en que los mismos propósitos de la persona empiezan a ser diferentes. Un cambio de punto de vista o disposición. Es un dar media vuelta. Dice alguien, el rechazo del modo de proceder pasado o que se ha pensado emprender para considerarlo indeseable. Ya no deseas eso que estabas haciendo. Por otro lado, también se recalca el sentimiento de pesar que experimenta una persona. Cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra condición delante de Dios, sentimos el dolor y eso nos lleva a cambiar. Arrepentirse no es simplemente lamentar o cambiar una idea, sino hacer un vuelco completo de nuestras vidas. Una alteración completa a la motivación básica y a la dirección que nosotros como individuos estamos dando. Resumiendo, el arrepentimiento es un cambio de actitud que incluye tristeza por el pecado, el deseo de pedir perdón, el deseo de dejar el pecado y el deseo de seguir a Jesús ahora. Ese arrepentimiento es apartarse del pecado de manera sincera y específica y obedecer a Dios, que no solamente ocurre en el comienzo de la vida cristiana, mis amados hermanos. Y eso es interesante porque Pablo no está hablando aquí con nuevos cristianos, nuevos creyentes. Está hablando con creyentes a los que se consideraban maduros. Si algo tenía la iglesia en Corintio es que estaban llenos de dones espirituales, pero les hacía falta mucho más y por eso necesitaban arrepentirse. Y creo que eso es importante para nosotros porque no importa cuántos años llevemos nosotros caminando en el Señor, todavía en nuestras vidas hay cosas sobre las cuales nosotros tenemos que arrepentirnos y cambiar. Y que solo ocurrirá en la medida que seamos expuestos a la palabra del Señor y confrontados con ella de la misma forma en que Pablo confrontó a la iglesia por medio de la carta que produjo tristeza. Mis amados hermanos, nosotros no tenemos la carta que produjo dolor en la iglesia de Corintios, tenemos la palabra de Dios completa y eterna que nos puede ayudar a darnos cuenta de nuestras fallas y de nuestros errores, que va a producir en nosotros la tristeza que es según Dios y que nos va a llevar a cambiar nuestra actitud y a vivir para agradarle. Pero no va a funcionar eso, mis amados hermanos, si nosotros continuamos con nuestras Biblias cerradas. Y si lo único que estamos recibiendo nosotros es los domingos en la mañana, ¿cómo esperamos nosotros cambiar? Y esto nos debe confrontar porque nos debe hacernos preguntar si en verdad en nosotros ha habido tristeza según Dios. Y Pablo les habla aquí acerca de esa contrición, de esa tristeza. La intención no es producir cambio en ellos, no es producir un sentimiento de culpa. No, la intención es llevarnos al cambio verdadero. Esa tristeza que tiene que ver con el origen en la conciencia del pecado que se ha cometido y que lo lleva a un genuino arrepentimiento, que los hace alejarse del pecado y volverse a Dios. Y es algo que nosotros debemos considerar. Dice un autor, la tristeza de los corintios fue un proceso que inició
cuando leyeron la carta triste o severa, este proceso los condujo a Dios porque se dieron cuenta de que lo habían ofendido por su conducta. Y por medio de su palabra, Dios da a conocer su ley a la gente de Corintio y por su espíritu los guía al arrepentimiento. Y como resultado de los corintios querían hacer la voluntad de Dios obedeciendo a su palabra. Así debe ocurrir también en nuestras vidas. Así debe ocurrir en nuestras vidas, mis amados hermanos. Nosotros necesitamos ser confrontados constantemente con nuestra condición espiritual y pedirle al Señor que nos ayude. Y esto es lo que nos lleva a considerar lo que yo veo es lo más importante en el texto: el verdadero arrepentimiento versus el remordimiento, la salvación versus la muerte. Versículo 10 y versículo 11 dice la palabra del Señor: porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. ¿Por qué era necesaria la tristeza según Dios? Porque esta tristeza produce salvación. La tristeza según Dios produce salvación. Cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, dice Pablo. Esa tristeza hará que ustedes cambien, que se alejen del pecado, que pidan perdón y que se salven. Pero la tristeza provocada por este mundo, a la cual le falta arrepentimiento, los puede matar. Y es una paráfrasis de este versículo. La tristeza que menciona Pablo se refiere a esa tristeza por el pecado cometido, por la falta cometida. Tal pena puede causar que el pecador arrepentido derrame lágrimas de amargura. Pero el arrepentimiento que lleva a la salvación es algo de lo que no hay que lamentarse, dice Pablo. Aquí implica más bien qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo quiero experimentar. Y lo que Pablo quería que ellos experimentaran. ¿Y cómo se produjo este arrepentimiento? Produjo que hubiera un cambio en la vida de ellos. No solamente en relación a ellos mismos, sino con relación al mismo Pablo. Por eso Tim Keller dice: el arrepentimiento encierra empeño, indignación y anhelo, y se usa por eso una gran variedad de términos para mostrar la experiencia de cómo esto afecta profundamente nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. El verdadero arrepentimiento cambia el corazón. Cambia el corazón. Ha cambiado nuestra vida. Porque la tristeza, según el mundo, no produce eso. La culpa no produce eso. No hay cambio. Es un arrepentimiento falso. Es como aquel niño que sabe que ha cometido un error y que sabe lo que espera cuando se encuentre con su papá y le llora para que el papá no lo castigue. Dice R.C. Sproul: esas lágrimas de cocodrilo no suelen ser signos de un arrepentimiento genuino por haber actuado mal. Simplemente es el llanto por no querer experimentar el dolor. Y miren cómo esto opera en nuestras vidas, mis amados hermanos. Nosotros podemos contrastar el arrepentimiento genuino con la tristeza que es según el mundo y que no produce cambio. Y hay varios ejemplos en la Escritura, pero yo quiero señalar dos. ¿Recuerdan ustedes a Pedro? Aquel hombre que se había levantado ante el Señor y le dijo: yo nunca te negaré, aunque todos te abandonen. Y el Señor le dijo: Pedro, esta misma noche me negarás 3 veces. Efectivamente esto ocurrió. Y Pedro, después de que se encuentra con el Señor, después de la resurrección, Pedro se arrepiente de su falta y es restaurado por el Señor. Pero también vemos a un Judas lleno de remordimiento. ¿Y cuál fue la actitud de Judas después de haber negado al Señor?
Él va y se presenta ante los sacerdotes lo rechazan. ¿Y cuál es la actitud de de Judas? Él toma su vida en sus manos y se suicida. El arrepentimiento, según Dios, lleva al cambio. La tristeza, según el mundo, hace que la persona se pierda. Por eso el versículo 12 él concluye con la razón por la cual escribió. No lo hizo para el ofensor, ni siquiera él como el ofendido. Lo hizo para que conocieran el interés y la preocupación que él tenía por ellos y cómo el arrepentimiento verdadero ha sido bueno para ellos. Y esto nos lleva finalmente a la conclusión del apóstol. Versículo 13 y al versículo 16 dice: por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo en que en todo tengo confianza en vosotros. Y eso nos lleva a considerar el consuelo y el gozo final de Pablo. En el versículo 13 nosotros vemos que ellos fueron consolados con el consuelo que Tito traía de parte de ellos, hablando acerca del apóstol y de los otros que estaban con ellos, y su espíritu fue confortado al ver a Tito tan feliz por las buenas noticias que traía. Y Pablo no había sido avergonzado delante de Tito. De hecho, yo creo que Pablo, cuando habló a Tito de la iglesia en Corintio, él dio muy buenas referencias, a pesar de las dificultades que habría podido tener con ellos. Y dice que no fue avergonzado, efectivamente así fue. Pablo no está avergonzado delante de Tito por los corintios. Ellos habían mostrado a Tito que lo que Pablo decía era verdad con respecto a ellos. Tito se sintió amado también por ellos, lo que llevó a amarlos aún más, por su obediencia y por cómo lo recibieron. Y Pablo finaliza mostrando su felicidad por esto. Me siento feliz de poder confiar totalmente en ustedes. Me siento feliz por poder confiar en ustedes. Esto nos lleva, mis amados hermanos, a mirar algunas conclusiones y algunas aplicaciones para nuestras vidas en esta mañana. Quiero dejarte con algunas preguntas en esta mañana con las cuales quiero cerrar este sermón, después de que hemos entendido, y yo espero que haya sido así, qué es el arrepentimiento según Dios y qué es lo que debe producir. Y yo quiero que te preguntes en esta mañana, iglesia, pregúntate por favor, de manera personal y de manera individual, ¿crees que tu arrepentimiento es según Dios o es según el mundo? Al considerar lo que nos señala este pasaje en esta mañana, indudablemente nosotros deberíamos preguntarnos si efectivamente mi arrepentimiento ha sido según Dios o según el mundo. Yo debo preguntarme esto porque esto va a afectar mi salvación y mi vida eterna. ¿Has llegado en arrepentimiento y fe a Cristo o solo has sentido remordimiento por tus pecados? ¿Sabes que has hecho mal y sientes culpa, pero sigues viviendo de la misma manera? El arrepentimiento, según Dios, produce cambio. La culpa y el remordimiento solamente produce dolor, el cual tú quieres minimizar y apaciguar, pero sigues en lo mismo. Así que pregúntate. Y yo quiero que mires estos elementos en esta mañana. Y algo que yo he encontrado en cuanto a esto es, piensa en esto. Si estás sin Cristo en esta mañana, escucha. Hablando acerca de este asunto, en el discurso de Pedro en Hechos, después de Pentecostés, un autor, John Piper, dice lo siguiente: el arrepentimiento no es solo un lamentarse. Ellos habían sido traspasados en lo más íntimo de su corazón. Después de que Pedro les predicó, ellos le dijeron a Pedro, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos, cambien. Así que el arrepentimiento es más que sentir lástima. Significa llevar a término esa convicción y darse vuelta de tal manera que cambia su mente y su corazón para ya no estar más en desacuerdo con Dios, sino estar en sintonía con Él.
Jesús le habló a Pablo en Hechos y ese giro lo llevó a buscar el perdón. Y ahora él podía servir al Señor. Ese fue su cambio. Ese es el arrepentimiento, volverse de las tinieblas a la luz. Es dejar el pecado y volverse a Cristo. Es una inversión en la dirección de tu vida hacia Dios. Ahora, iglesia, tú también necesitas arrepentirte. Iglesia, necesitamos arrepentirnos. Mis amados hermanos, triste y dolorosamente, en medio nuestro hay tanto pecado, del cual a veces nosotros no hemos tratado y enfrentado como deberíamos enfrentarlo. Y nos duele porque cuando nos damos cuenta ya es demasiado tarde. Y tal vez se empieza con cosas muy pequeñas a las cuales tú no les prestas atención, o simplemente algo que está pasando en tu vida y que tú ignoras y no tratas, que sabes que está mal delante del Señor, pero no lo tratas y lo sigues dejando allí, allí. Y eso es como una bola de nieve, que tú la dejas correr por la montaña y cuando llega a la base de la montaña es una gran bola y no la puedes detener. Mis amados hermanos, no podemos permitir que eso siga pasando en nuestras vidas, porque nos está haciendo un profundo daño como iglesia y como comunidad. Y no lo digo solamente por nosotros. En medio de nuestras comunidades nosotros tenemos que tratar con esto. Y yo doy gracias al Señor, porque en ocasiones el Señor es tan bueno y tan misericordioso que hace que el pecado sea expuesto y llevado a la luz por amor a la iglesia y por amor al hermano que peca. Pero a veces es muy difícil cuando la persona no confiesa su pecado. Y hoy el Señor nos llama nuevamente a que nosotros vayamos a Él y reconozcamos por medio de su palabra y por la obra de Cristo aquellos pecados que hemos cometido. Tal vez nosotros nos sintamos indignos, pero esa indignación no puede quedarse allí. Debemos pedirle al Señor y ser específicos con nuestro pecado y darnos cuenta de cómo nosotros faltamos al Señor. Pregúntate en esta mañana, ¿cómo está tu amor por Dios? Nosotros en el grupo de estudio de los martes tenemos un tiempo de transparencia y mis hermanos que están aquí saben a qué me refiero, cómo nosotros nos preguntamos cosas. Y una de las preguntas que nosotros nos hemos hecho para confrontarnos con nuestra condición y de la cual somos llamados a arrepentirnos es, ¿cómo está tu pasión por Cristo? ¿Cómo está tu pasión por el Señor? La palabra del Señor dice que nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. La Escritura no nos dice que debemos amar al Señor con un 95% de nuestro corazón, debemos amar al Señor con todo nuestro corazón. Pero mis amados hermanos, cuando tú colocas otras cosas en el centro de tu vida, tú no estás amando al Señor. Cuando otras cosas son más importantes para ti que Dios, tú no has amado al Señor con todo tu corazón. Y eso, mis amados hermanos, se llama pecado. Si este es el más grande mandamiento de la ley de Dios, fallarlo, faltarlo, es el más grande pecado que tú y yo podemos cometer. Así que pregúntate, ¿cómo está tu amor por Dios? ¿Cómo está tu pasión por el Señor? Pero no solamente eso, sino que el Señor nos dice que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el segundo mandamiento más importante de la ley de Dios. Pero pregúntate, ¿estás amando a tu hermano? Y no solamente tener sentimientos bonitos por él. A veces nosotros decimos te amo. Y eso suena muy hermoso. No, mis amados hermanos, el amor que nos dice la palabra del Señor es un amor de entrega, de preocupación, de servicio, de que ves a tu hermano en necesidad, estás dispuesto a ayudarle. ¿Qué tantos deseos tienes de que le vaya bien? ¿Lo amas tanto como te amas a ti mismo?
La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, que nosotros debemos hacer las cosas sin quejarnos. ¿Cuánta queja hay en nuestra vida? ¿Cuánta queja hay en nuestra vida? La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, que nosotros debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él y que no debemos dejar que las preocupaciones nos agobien. Pero somos tan necios. La Escritura nos dice, echad vuestra ansiedad sobre Él. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos cargamos con los problemas, con las preocupaciones. Debemos ser agradecidos, debemos redimir el tiempo. ¿Cómo estás usando tu tiempo? Dice la Escritura, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cómo estás usando tu tiempo? Evalúate. Nosotros hoy estamos muy apegados a las redes sociales y nos hemos vuelto una sociedad del entretenimiento. Hablábamos hace unas semanas atrás con una pareja y nos decía que la gran lucha con las redes sociales es cómo desdibujan nuestra imagen y nuestra propia identidad. Mis amados hermanos, ¿cuánto tiempo estás redimiendo tu tiempo leyendo la palabra? Leyendo la palabra, estudiándola. En el devocional uno de los devocionales que estuvimos compartiendo en esta semana hablábamos acerca de eso. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros en redes sociales, en internet, viendo series? Ese tiempo no lo podríamos estar aprovechando para leer la palabra de Dios. Mis amados hermanos, la Escritura es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. ¿Por qué entonces no le dedicamos el tiempo para que ella sea la que guíe nuestras decisiones? Para que ella nos ayude. Pero no lo estamos haciendo. Me preocupa en gran manera cómo está nuestra lectura de la Escritura. Si solamente estamos leyendo lo que leemos los domingos en la mañana. Yo doy gracias al Señor porque aquí tomamos un tiempo para leer la palabra del Señor. Pero si eso es lo único que tú estás leyendo en la semana, algo está mal. Algo está mal en nuestras vidas. Y así podríamos seguir mirando y mirando cosas en nuestras vidas y darnos cuenta de que no estamos viviendo la vida que el Señor quiere. La Escritura nos dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir las obras de la carne. ¿Cuánto de eso todavía hay en nosotros? Pero mis amados hermanos, al darnos cuenta de esa realidad en nuestras vidas y al ser confrontados con eso y con otras cosas que seguramente el Espíritu Santo está hablando a tu vida en este mismo instante, lo que tú y yo debemos hacer es decirle, Señor, yo vengo a ti en arrepentimiento y fe. Primera de Juan capítulo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que, ¿qué es lo que debes hacer, iglesia? Haz lo que dice Juan en la carta. Ve a Él en arrepentimiento y fe. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Pero ese pasaje también nos señala algo que es muy cierto. El que encubre su pecado no prosperará. Tal vez tú estás encubriendo tu pecado y sigues dejándolo allí en lo oculto, sin confesarlo al Señor. ¿Hasta cuándo serás tan necio? ¿Hasta cuándo serás tan necio? Así que confiesa tu pecado. Y pídale al Señor, Señor, ayúdame a odiar el pecado de tal manera que me vuelva, que me hastíe de él. Y que pueda vivir la vida genuina que tú quieres que yo viva. Produce en mí la tristeza. Creo que una oración que nosotros podríamos hacer a la luz de este pasaje, Señor, produce en mí, dame esta tristeza por el pecado. Que yo sienta el dolor del pecado en mi vida. Y que mi vida y esa tristeza que produce el pecado me lleve a cambiar, Señor. Este pasaje nos recuerda
esto, mis amados hermanos, y si hoy te has sentido triste por tus pecados y esa tristeza te hace volver a Dios en arrepentimiento y fe, vas por el camino de la salvación y eso al final no te producirá pesar, sino gozo eterno, el gozo eterno de la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh Señor, bendice tu palabra en esta mañana y obra en nuestras vidas, te lo ruego. Señor, gracias por el tiempo que nos otorga, Señor, y por ayudarnos, Señor, a través de tu palabra, a ser confrontados como lo dice ella misma, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, para que en verdad, Señor, en nuestra iglesia se produzca un verdadero y un genuino arrepentimiento por el pecado, Señor. Que sintamos el dolor de fallarte a ti, Señor. Que nosotros podamos considerar el pecado como sumamente ofensivo delante de ti, un Dios santo, un Dios justo, un Dios fiel, un Dios bueno, Señor. Particularmente a nosotros que ya estamos caminando contigo, Señor. Que sea tu palabra, Señor, ayudándonos a ver lo ofensivo y doloroso que es el pecado. Y que produzcas en nosotros la genuina y verdadera tristeza que es según Dios, de la cual no hay que arrepentirse, Señor. Porque solo esa tristeza va a producir en nosotros el cambio, Señor. Oh Rey de la Gloria, te pido que tú nos ayudes. Te pido que tú nos ayudes, que tú confrontes nuestras vidas, Señor, con nuestra condición pecaminosa. Y que nos lleves a ti en arrepentimiento y fe, Señor, a buscarte a ti, Señor. Oh Padre, la Escritura dice que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva tuya, Señor, en Cristo Jesús es vida eterna. Ayúdanos a experimentar esa vida eterna, a vivir esa vida eterna, Señor. Renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, Señor, a la impiedad, a los malos deseos, a la avaricia, Señor, a la codicia. Ayúdanos, Señor, para amarte cada día más y más, Señor, y a vivir de acuerdo a lo que tú nos enseñas en tu palabra, Señor. Oh, ruego por esta iglesia, Señor. Tú nos ayudes a vivir en verdadera y genuina santificación, Dios, para tu gloria, Señor. Que solo así se va a producir un cambio real en nuestras vidas, Señor. Mira la condición en la que estamos como iglesia y obra, Señor, te lo ruego en nuestras vidas. No permitas que nosotros sigamos, Señor, en la senda que vamos si hay pecado en nuestras vidas, Señor. No lo permitas, Padre. Obra, Señor de gloria. Porque sabemos, Dios, y hoy hemos escuchado el resultado maravilloso, Señor, de lo que la tristeza que según tú va a producir en nuestras vidas. Gozo, transformación, cambio, indignación, temor, ardiente afecto, celo. ¡Qué vindicación, Señor! Gracias, Señor, por tu palabra. Ruego, Señor, que ella sea produciendo en nosotros el fruto que debe producir. Te pido, Dios, que tú guardes y bendigas a la iglesia, Señor. Oh Dios de la gloria, te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta mañana, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga grandemente.